Bendiciones con todos. Tema 3. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, amados desde antes de nacer. Utilizamos Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3, que dice lo siguiente. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Dios quiere dejar en claro su gran amor por su pueblo y para hacerlo hace un gran contraste entre la forma de cómo han sido tratados ellos con respecto a la nación hermana Esaú. Si bien es cierto, Israel estaba atravesando un momento muy difícil donde su futuro se veía oscuro, pero Dios les dice que antes de quejarse o insinuar la falta de amor divino, consideraran su situación versus las de otras naciones y en especial la de su hermano Esaú. La nación de Edom, que por años fue enemiga de Israel y que eran los descendientes de Esaú, ahora después de las conquistas babilónicas ya no existía. Génesis capítulo 25, versículo del 29 al 34, capítulo 36, versículo 8, Primera de Reyes capítulo 11, versículo 15, Jeremías capítulo 49, versículo 17, Ezequiel capítulo 25, versículo del 12 al 14, Joel capítulo 4, versículo 19, Amos capítulo 1, versículo del 11 al 12. El mismo Señor lo dice de la siguiente manera: convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Bastaba que Israel volviera a ver la diferencia en el trato divino con Edom y ellos para que comprendieran que si no habían sido exterminados por completo, era por el amor de Dios hacia ellos. Mientras que Edom había sido completamente borrado por el juicio divino, Israel solo fue castigado y disciplinado para volverlo al camino correcto. Muchas veces no podemos llegar a quejarnos de la injusticia de la vida y las dificultades que enfrentamos, pero basta ver la forma como otros han sido tratados para comprender que, a diferencia de ellos, solo la misericordia divina no han permitido que seamos destruidos. Si nosotros fallamos, somos corregidos para nuestro bien. Si el impío falla, es destruido por su pecado. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Tremendo, ¿no? Esto fue lo que le pasó a Israel. Ellos pecaron contra Dios y fueron disciplinados por ello. Pasaron 70 años exiliados y luego al regresar a Jerusalén, su situación no era fácil. Pero Dios seguía allí para ayudarles a recuperarse. Contrario a Israel, Edom había sido destruido por su pecado y no tuvo la oportunidad de la corrección. Tal vez hoy nos podemos encontrar inmersos en una sinfín de problemas. Tal vez por nuestra rebelión tengamos que pasar por la vara correctora de Dios, o como Jacob atravesamos una prueba. Pero sea como sea, veremos diferencia entre el trato de Dios hacia nosotros y hacia los impíos. Eso tenemos que tomar en cuenta.
El énfasis de Dios es grande al hacer diferencia entre Israel, su escogido, y Edom. Dice, pregunta, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. La palabra que Malaquías utiliza para aborrecer es sané, término fuerte en el hebreo que denota un menosprecio definitivo, contrario a la palabra ayat, que se usa para decir que amo a Israel. Estas palabras en esta profecía constituyen en sí una polémica entre los estudiosos bíblicos, entre los teólogos. ¿Qué significa esto? ¿Será acaso que Dios eligió a Jacob y su descendencia para mostrarle su amor, mientras que la de Esaú fue elegida para objeto de su ira? ¿Hizo esta elección antes que ambos nacieran e hiciesen algo bueno y malo? Lo cierto que esto nos muestra un aspecto de la soberanía de Dios, que muchos conocen como la predestinación, la cual vamos a considerar en este tema. Su soberanía en cuanto a la elección. Leamos lo que dice Romanos capítulo 9, versículo del 10 al 14. El apóstol Pablo habla claro sobre este tema. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran e hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en su carta a los romanos desarrolla un poco mejor este concepto de la elección divina. Entre los ejemplos que cita se encuentran los hijos mellizos de Rebeca, Esaú y Jacob, los cuales fueron llamados por Dios. Uno, que es Jacob, para hacer heredar las promesas de Abraham, y otro, que es Esaú, para recibir el rechazo de Dios. Ahora bien, el apóstol dice que esto se hizo antes que ellos nacieran. Así dice, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo. No es por la cara bonita. Por lo que nadie puede decir que la elección estuvo en algún mérito que Jacob hizo, sino en su soberana elección, y para mostrar que los dones de Dios no son el resultado de las buenas obras del hombre, sino de la gracia de Dios, la gracia del Señor. El tema de la elección divina es polémico entre los cristianos. Algunos no aceptan el hecho de que Dios pueda elegir a algunos para salvación y a otros para juicio. Muchos creen en el libre albedrío que el hombre tiene, que le da la oportunidad para escoger entre el bien y el mal. Pero el tema de la elección divina es difícil de ignorar y hace eco desde las páginas del Antiguo Testamento. De hecho, Pablo utiliza en estos versículos el texto de Malaquías, que dice, y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Qué tremendo, ¿no? Dios en su sabiduría. Lo cierto es que Dios en su soberanía elige a unos para salvación y otros aparentemente son reprobados. Y su destino final es la condenación. Esto podría sonar injusto para muchos,
Pero, ¿es así realmente? Pablo dice que no. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? De ninguna manera. Al estudiar el tema de las Escrituras, podemos encontrar la respuesta en las páginas. Veamos cómo Pablo lo desarrolla. Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. A los que justificó, también los glorificó. ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿no es cierto? En el capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo introduce otra palabra clave en el tema de la elección divina: predestinó. La predestinación es una palabra que viene del griego proorizo, palabra compuesta por pro, que significa anticipado, y orizo, que es determinar, lo cual se puede definir como señalar anticipadamente, establecer las fronteras o límites de alguien de antemano. Por lo tanto, el último destino del cristiano ha sido fijado por Dios desde la eternidad, antes de que naciéramos, incluso antes de la fundación del mundo. Él ya nos había elegido para vida eterna, tal y como lo dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 5. Póngale atención. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Muy claro, ¿no es cierto? La meta final de Dios con este proceso de elección es predestinarnos para ser transformados a su imagen, de acuerdo a Romanos 8:29, lo cual sabemos que dura toda nuestra vida desde que creemos hasta que pasamos a su santa presencia. No obstante, aunque ahora estamos en un proceso continuo, Dios ve esto como algo que ya está hecho por una decisión que tomó en la eternidad, antes de que naciéramos. Por eso en Romanos 8:30 encontramos las palabras predestinó, llamó, justificó y glorificó en el tiempo pasado, y nos sigue un proceso que ya se da por completo en el presente. ¿Qué les parece? Ahora bien, es importante también comprender que en esta predestinación lo eligió, no tienen ninguna participación, los que ha elegido no tienen ninguna participación que influya en su elección, sino que es el Señor el que elige. Veamos cómo este proceso predestinó, llamó, justificó, influye en nuestra vida. Primero, a los que predestinó. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 2 dice: a los elegidos, según la previsión de Dios Padre, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Así como Jacob y Esaú no se eligieron según sus obras, así también nosotros somos elegidos en la soberana sabiduría de Dios. La Biblia afirma que los creyentes somos elegidos según la provisión de Dios. La palabra que Pedro utiliza aquí para provisión es prognosis, la cual puede traducirse también como presciencia o conocimiento previo de las cosas. Esto significa que Dios, en su conocimiento previo de las cosas, nos salvó por su misericordia desde antes que naciéramos, no por nuestros méritos personales o buenas obras, porque fue antes que naciéramos. Ahora Él decide elegir a unos para salvarlos
no porque haya algún mérito especial en estos, sino porque en su soberana elección así Él lo decide. En las Escrituras se conoce esto como el estado del hombre completamente depravado, ¿sí? A los que, primero, siempre tiende a escoger lo malo. 2. Es incapaz de comprender las cosas espirituales. Tercero, no puede hacer lo bueno. En otras palabras, el ser humano se encuentra muerto espiritualmente, incapaz de elegir el buen camino, ¿sí? Y buscar el camino del Señor. Por eso Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió a nosotros, ¿sí? También escoge a personas malas para hacer cosas, como escogió a Faraón, ¿sí? Por ejemplo, Romanos 9:17 dice, porque la Escritura dice al Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi poder sea proclamado por toda la tierra. Para mostrar su poder, utilizó a Faraón, ¿sí? Segundo, también dice que los llamó. Hechos capítulo 13, versículo del 46 al 48 dice, Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna, a los que llamó. En Hechos capítulo 13, versículos del 46 al 48, podemos encontrar el concepto de que no todos los hombres están predestinados a ser salvos, ya que creyeron todos los que estaban destinados para la vida eterna. Ojo, a esta acción de escoger solo a un grupo de los hombres para salvación, dejando al resto en su estado de condenación, se le conoce como la expiación limitada. Otro de los puntos del calvinismo. No obstante, debido a que el ser humano en su estado de depravación total es incapaz de aceptar el mensaje del Evangelio, el Señor decide llamarlos a través de un poder capaz de hacerlos despertar de su terrible condición y que comprendan el camino de la salvación. A esta acción el calvinismo lo llama la gracia irresistible. Podemos verlo en la conversión de Lidia en el libro de Hechos, donde fue el Señor que le abrió su corazón para que creyera en el mensaje del Evangelio. Eso encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 4. Tremendo, ¿no? Como la misma palabra se va explicando. Tercero, dice que también los justificó. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. En su eterna misericordia, el Señor nos elige y llama a través de su gracia irresistible para que creamos a su evangelio y así justificarnos. El término justificar es una expresión judicial que significa absolver, declarar justo o pronunciar sentencia favorable a favor de una persona. Justificación viene del griego dikaiosis, que significa declarar inocente. Eso es lo que precisamente hace Dios con nosotros. Nos declara inocente de todos nuestros pecados mediante la redención que Cristo efectuó en el Calvario. Muy interesante, ¿no es cierto? Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice, porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jacte, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué les parece?
Muy interesante, ¿no es cierto? Y 4, también los glorificó. Filipenses capítulo 3, versículo del 20 al 21 dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestros cuerpos miserables para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas. Mire, como todo se lo va explicando, ¿no es cierto? Entonces, la meta final de Dios es que sus escogidos adquieran la imagen del carácter de Cristo. Es por ello que a partir del momento que creemos y recibimos a Jesús, inicia un proceso continuo que culminará el día en que los muertos en Cristo resucitarán con un nuevo cuerpo glorificado. El mismo apóstol nos exhorta a perfeccionar nuestra santificación cada día. Dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y finalmente, Dios ve la obra ya terminada, aunque aún no encontremos en esta vida, nos encontremos en esta vida luchando por vivir en santidad. El Señor ya nos visualizó con la eternidad futura completamente glorificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Cómo Dios escoge a las personas, ¿sí? Cómo Dios escoge para salvación. Y cómo Dios sabe a aquellas personas que no se van a arrepentir nunca, ni porque más se les habla, ni porque más se les predica la palabra de Dios, nunca se van a convertir. Faraón, sigamos con el ejemplo de Faraón. 10 plagas, la última fue la muerte de su hijo y de todos los primogénitos de Egipto. Aún así no se arrepintió. Hay personas que tienen el corazón, no se arrepienten. Pero también Dios en su infinito amor toca los corazones para que se arrepientan. Y ahora, con esta palabra de Dios que va a ser llevada a través de estas redes sociales, queremos tocar su corazón. Que el Espíritu Santo toque sus corazones, los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y busquen a Cristo como su Señor y Salvador. Nosotros aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe, ¿sí? Es la forma como aceptar a Jesucristo. Hágalo. Repite esta oración buscando ser un hijo de Dios. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para levantarme, para lavarme todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y le digo, Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Sí, o hágalo con sus propias palabras, pero integre su vida y corazón al Señor. Si así lo hizo, es la mejor decisión que usted ha tomado en toda su vida. Ahora, venga la palabra, medite en ella. Deje que ella le enseñe. Deje que el Espíritu Santo le ayude a entenderla, a aplicarla, después a predicarla. Cante alabanzas al Señor. Converse con Él a través de la oración. Y le invitamos a la iglesia. Acá juntos seguiremos aprendiendo estas verdades maravillosas del Señor. Amén. Oremos. Padre, glorificamos tu nombre.
por tu maravillosa palabra, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es fuente de vida, porque tu palabra nos habla con claridad a quien amas y a quien rechazas, Padre. A quien has escogido y a quien no has escogido. Oh Señor, que sean todos los escogidos, que las personas con el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra se conviertan a ti, Señor. Entreguen sus corazones a ti, Señor, y vengan a ser parte de tu redil, Padre Santo. Que nadie se pierda, que nadie se pierda. Aquellos corazones duros, conviértelos con tu palabra en corazones de carne sensibles a tu palabra. Sí, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra y reenviemos esta palabra a otros. Que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.